Vamos a hablar con Alberto Ruscolequier, que es analista internacional, y bueno, para que nos cuente un poco esta mirada, porque es el primer viaje que hace Milei, digamos, porque el primer viaje lo hizo a Davos, donde habló, pero el primer viaje con una visita a un país es a Israel, es muy significativo todo esto. Alberto, ¿cómo le va? Buen día, aquí Antonio y Nimsi lo saludan. ¿Qué tal? Buen día, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, no, al contrario. Vamos a comenzar con lo exterior, ¿no? Y este gesto de Milei de visitar Israel en primer término, porque ya lo había dicho incluso cuando había sido electo, y de este cambio de lugar de la embajada, declarar al Hamas como unidad terrorista. Bueno, ¿cómo digamos, esto posiciona la imagen argentina o cómo afecta precisamente políticamente a nuestro país? Bueno, en realidad es correcto lo que vos planteás. La verdad que Milei lo que está haciendo es cumplir en principio a rajatabla lo que él ya en la campaña había dicho, que él quería un alineamiento total con Israel, con Estados Unidos, obviamente con Canadá y todos los países del primerísimo mundo, para abandonar la alianza tradicional que en los últimos 20 años tuvo la Argentina, básicamente con regímenes y países populistas, algunos de ellos totalmente espantosos, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Nicaragua, etcétera. Entonces lo que él hace es básicamente cumplir con esa visión geopolítica que él tiene. Que por otra parte te digo que yo viajo permanentemente al exterior, siempre cuando hablas de Argentina, ellos dirán, la gente en general en el exterior ve a Argentina como aglutinado, como ese grupo de países como Nicaragua, todo ese grupo, lo ven a Argentina más que como un país más de izquierda que otra cosa. La verdad que esta imagen fue de alguna manera, o básicamente nunca menos de populista, como mínimo populista, como mínimo lo ven a Argentina como populista. Por supuesto que no hay que hablar de la opinión que tienen de la parte económica, pero lo que pasa es que acá hay que entender dos cosas que son fundamentales que hace el viaje de Milei a Israel. En realidad Argentina se está marcando un nuevo paradigma geopolítico con el viaje de Milei, que en realidad es la idea que él tiene. ¿Cuál es ese nuevo paradigma? Alejarse de ese bloque contestatario contra Estados Unidos, alejarse de ese bloque un poco que mira con simpatía a regímenes totalmente totalitarios, porque ve que en el alineamiento nuevo Argentina tiene muchísimas cosas en común con países del primer mundo. Pero hay que entender también lo siguiente, esta situación que él dice, por ejemplo, en Israel, que obviamente dijo tres cosas que son fundamentales. Una, que va a mover la embajada de Argentina a Jerusalén, que Jerusalén es la capital de Israel. Segundo, que va a mandar una ley al Congreso para declarar a Hamas como organización terrorista. Esto obviamente nunca lo había hecho ningún gobierno de la República Argentina. Y tercero, dice que va a mandar un proyecto de ley para exigir la liberación de todos los secuestrados, absolutamente. Estas son declaraciones totalmente claras, contundentes, que marcan una cancha de qué lado está la República Argentina, por lo menos en el nuevo gobierno de Javier Milei. Pero hay que entender también que hay una pulsión, independientemente de lo que Milei hace en Israel, que es una pulsión entre el eje China, Rusia, Irán versus Estados Unidos. Y básicamente hay una pulseada fundamental entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la verdad que China hace muchos años ya viene realizando, no solamente en América Latina, pero voy a concentrarme un poquitito en América Latina nada más, por el tema que es el siguiente. América Latina es un lugar prácticamente que fue abandonado durante muchos años, en los últimos 20, 30 años. Argentina y toda América Latina no era una zona de interés para Estados Unidos de Norteamérica, no como en su momento había sido, y la verdad que le dejó un poquitito un campo bastante propicio a China para empezar a hacer inversiones, para empezar con préstamos financieros, para en realidad llegar a los recursos de América Latina. Y eventualmente, en esta pulsión entre China y Estados Unidos para disputar este poder mundial, la verdad que China en su momento, con el gobierno también de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, había logrado algo inédito, una cosa increíble que ni siquiera los argentinos, todavía nadie se puede dar una idea de lo que es,
la famosa base militar de China en la provincia de Neuquén. Exacto. Que en realidad ya lo dijo Estados Unidos, que es una base militar espía, pensando en una eventual confrontación militar que pudiera eventualmente en algún momento llegar a haber. La verdad que en esta base militar de China sabemos que los argentinos no pueden entrar, que está custodiado por ejército chino, por funcionarios chinos, y la verdad que es como un país dentro de otro país. Una cosa increíble que nadie nunca explicó absolutamente nada. No. La verdad que entonces vamos a ver en consecuencia que Estados Unidos ve a China como el principal contendiente en el poder mundial, y ve que también China tiene intereses muy fuertes en América Latina y muy también en Argentina. ¿Por qué en Argentina? Porque Argentina tiene tres cosas que son fundamentales para China. Primero, la hidrovía, que quiere de alguna manera presentarse a la licitación, y casi le dan una empresa a China el manejo de la hidrovía en el gobierno de Alberto Fernández. Otro tema fundamental, el tema, como te dije, el tema del puerto de aguas profundas, para tener una inserción de China hacia el Ártico, que el día del mañana la posición frente al Ártico va a ser un hecho fundamental por el tema de recursos, etcétera. Pero en consecuencia, hay un dato que hay que atarlo, que no es un pequeño detalle. Pues es que en geopolítica hay que ver las perlitas que forman el collar. Pues sabes que hace 10 días el embajador norteamericano en Argentina, Max Stanley, dijo, y te voy a citar textualmente 2 o 3 cosas contundentes. Primero dijo que las relaciones con Argentina están pasando su mejor momento. Que fue lo mismo que dijo Israel, lo mismo que dijo Milei en Israel, número 1. Número 2, dijo que el interés de Estados Unidos es que a Argentina le vaya bien, porque es el inversor más grande que tiene Argentina en capitales ingresados, quiere seguir haciéndolo y tiene preocupación fundamental en ayudar a la Argentina en 3 áreas: económica, seguridad y defensa. Económica la podemos ver porque la verdad que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue dado en forma irrestricta. Sí. Esos 4.700 millones de dólares, sepamos que la verdad que Argentina no cumple ningún parámetro para obtener una refinanciación, sí, sepámoslo. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Cristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario, cuando tiene que recibir algún tipo de luz verde, ¿a quién llama? A Janet Yellen. ¿Y quién es Janet Yellen? La secretaria del Tesoro norteamericano. ¿Y a quién responde Janet Yellen? Al gobierno norteamericano. ¿Qué quiere decir? Que Argentina logra esas liberalidades por un hecho totalmente político, geopolítico. Recordemos que Estados Unidos tiene el 16% de los votos en el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, en la parte económica la estamos viendo, vía Fondo Monetario, que le va a hacer una ayuda total porque nunca lo va a poner contra la pared. No en los próximos años, con toda seguridad. En segunda instancia, está diciendo Mark Stanley, queremos que haya un orden jurídico estable para seguir invirtiendo dinero. Eso con la parte económica. En la parte de defensa, lo vemos también concretamente. Hay que atar ese collar. ¿A quién le compró Argentina finalmente los F-16, los aviones? En aquel momento China quería vender aviones, la India quería vender aviones, se los compró a Dinamarca. Pero los aviones que compró a Dinamarca son los F-16. Y vos sabés que cuando hay venta de equipamiento militar, ningún país puede revender el equipamiento sin autorización del fabricante. ¿Y quién fabrica los F-16? Estados Unidos. Y Estados Unidos le dio el ok. Estados Unidos le dio el ok. Acá vemos una relación totalmente en lo que es defensa. Seguridad, es el otro tema que dijo Mark Stanley. Seguridad, veamos por qué. Y porque sencillamente, cuando estuvo hace 2 años, estuvo ya en 2 o 3 oportunidades, la generala Richardson, que es una generala del ejército norteamericano, que maneja el cono sur, el comando sur, así se llama, dice, le había dicho en su momento 2 veces a la expresidente Fernández de Kirchner, le había dicho, y cuando fue vicepresidente también, le había dicho que hay una gran preocupación de Estados Unidos y Norteamérica por el tema de la seguridad en la triple frontera. ¿Por qué? Sí. Porque en la triple frontera hay, todas las cosas que hay terroristas del Hezbollah, que desde ahí también tuvieron parte en los atentados de Lamia. En la triple frontera fue detenido hace 2 años el clan Barakat. ¿Te acordás que estaban lavando dinero en el casino de Puerto Iguazú? Exacto. Y la verdad es que ahí se detectó que Hezbollah, la verdad que este tipo estaba lavando dinero para Hezbollah. Y también hay lazos entre Hezbollah y la narcocriminalidad, porque Hezbollah lava el dinero a través de diferentes empresas que tienen de los narcocriminales. En consecuencia,
si vos te pones a pensar, un problema de terrorismo, que está el tema de seguridad, es un hecho totalmente sensible para Estados Unidos de Norteamérica. Por eso estamos viendo la visita permanente de la general Richardson en lo que es la Triple Frontera. También tenemos que tener en cuenta otra preocupación. La gente no sé si sabe que en los últimos tiempos, los últimos años, Venezuela expidió 10.000 pasaportes venezolanos a iraníes, una parte de los cuales son de la guardia iraní, del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. En consecuencia, recordemos el avión, ¿no? que venía con... Absolutamente. Ahí tenés otra situación. Si bien es cierto que la tripulación del avión finalmente fue liberada, el comandante era un hombre del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Exacto. Y algunos integrantes de la tripulación también. Ese avión ya estaba interdicto de volar. ¿Por qué? Porque si bien la empresa era Conviasa, que era una empresa venezolana, pero en realidad la propiedad legal, Conviasa lo utilizaba por medio de un leasing, lo tenía alquilado. Exacto. La verdad que Mahan Air era el dueño. Mahan es una empresa iraní, claro. Y Estados Unidos le había dicho, señores, este avión no puede volar, está interdicto. Claro. La tripulación fue liberada y finalmente la justicia argentina dijo que el avión tiene que ser retornado a la justicia norteamericana. En consecuencia, Estados Unidos vemos acá como está preocupado en la parte económica, ayudando, en la parte de defensa vendiendo equipamiento militar, en este caso los F-16, en la parte de seguridad por el tema del terrorismo, que dicho sea de paso, no hace falta que te diga Hezbollah lo que significa, que es el brazo de Irán dentro de el Líbano. Sí. Y también entonces, frente a ese panorama, Argentina tomó una posición. Pudo haber continuado, en teoría, con la que tenía Alberto Fernández, con la cual todo le viene bien, le dice que sí a todo para que la gente se quede contenta, o decir, acá tenemos que tener un alineamiento geopolítico que marque la agenda de los próximos años, en la cual Argentina tiene que seguir navegando y colocando su proa. La verdad que esto también es así, porque los países, en realidad, todos los países, por lo menos los países normales, tienen una agenda política, tienen puntos básicos que califican lo que se denomina políticas de Estado, que no cambian por el hecho de cambiar un presidente, porque cuando vos estableces políticas de Estado, no puede ser que cada 4 años las políticas cambien de blanco a negro. Claro. Por eso Estados Unidos le dice a Argentina, señores, hagan que las leyes sean estables, y que sean las que sean, que por lo menos se sigan cumpliendo. Ahora, Alberto, más allá de toda esta descripción que nos has hecho, el tema de Argentina necesita inversiones, necesita, digamos, activar su economía, porque hace un montón de tiempo que no crecemos. ¿Todo esto qué puede servir precisamente para eso? Mira, esto es como, los países mágicamente no aparecen con inversiones. Esto es como un agricultor. Primero tenés que preparar la tierra, tenés que regar, tenés que poner la semilla y con el tiempo vas a tener los frutos. Argentina, si va a seguir en el buen camino no es solamente la alianza con Estados Unidos, el buen camino es tener leyes que se cumplan, que no sea un gallinero, que existe una ley, no que se mande un proyecto de ley, va, rebota, viene. Hoy, por ejemplo, un ejemplo, ¿cuál es la ley que rige hoy en Argentina? ¿Existe la ley de ómnibus? No existe, no existe. Va a volver a la comisión bicameral, no se sabe, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. En consecuencia, ¿cómo se va a seguir manejando? ¿Con el DNU, no el DNU? ¿Qué te quiero decir con esto? La gente que pone la plata se fija muchísimo en estas cosas, porque porque la plata la pone fácil, pero vos como inversor, cuando pones la plata el día de mañana también te fijas si el país tiene las condiciones básicas para poder retirar tu inversión. Esto absolutamente es así. Argentina, si me preguntas, tiene que hacer un cambio de 180 grados. Tiene que hacer porque yo me pregunto, si la Argentina en la década del 70 tenía un 4% de pobreza, gobierno de Ilia, ¿sí? Más allá de si te gustan los radicales o no, pero es un hecho objetivo, son datos, 4,5% de pobreza, y hoy Argentina tiene una pobreza que no baja, y quiero ser muy dadivoso, 50%, no baja. Pregunto, ¿a vos te parece que esto no es culpa de los argentinos, que multiplicó por 10 la pobreza? No hablemos ni siquiera de lo que es la educación, no hablemos de las pruebas PISA, no hablemos de lo inerme que están las personas que van a la escuela, que ni siquiera salen comprendiendo textos. ¿Qué quiere decir? Argentina necesita volver a ser refundada en las bases fundamentales, necesita totalmente otra cosa. Claro, ahora, Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Recién usted mencionó el tema de estas políticas de Estado, que de hecho, bueno, justo agarró el tema de la ley bases y lo que pasó ayer en el Congreso.
¿qué tiene que cambiar? Porque todos estamos de acuerdo que se necesitan políticas de Estado para sacar adelante el país, pero cuando se trata de mostrar algo distinto a lo que ya conocemos, también hay una especie de oposición, ya sea consciente o inconsciente, hacia ese suceso. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿De cero, foja cero, incluido todos los políticos? Porque si no, ¿cómo es el tema? Yo no estoy hablando de que se vayan todos, porque la verdad que cuando se hizo se vayan todos, volvieron todos con todos los viejos hábitos. El tema es el siguiente. Argentina, veamos la parte objetiva que es verificable. Tratemos de despersonalizar el contexto político de cada uno de nosotros. Sí. Yo pregunto, Argentina en los últimos... ¿Sabe cuál es la diferencia de Argentina de 1920 en adelante? El promedio anual de inflación de Argentina de 1920, en los últimos 80, 90 años, el 60% anual. El promedio, ¿vos te parece que un país no estalla por el aire con esa situación de loco? Segundo, Argentina pidió permanente, hace 10 años que no crece, no crece el empleo privado, por ejemplo. Es un hecho verificable, tenés 6.200.000 empleados privados en blanco y no crecen. Y lo único que creció en los últimos 10 años fue duplicar la planta del personal del Estado. Si sabemos que el Estado es necesario, sí, para ciertas cosas, claro, ¿quién lo duda? Pero vas a tener que el Estado cargue con el doble de los... Porque hay que decir la verdad, acá sobran 2 millones de empleados públicos. Sobran 2 millones de empleados públicos. Yo no digo que lo vas a echar o no lo vas a echar, habrá que analizar de qué manera, pero Argentina tiene que enfrentarse, sino a la historia. ¿Qué pasó en la historia? Como siempre Argentina gastaba más de lo que tenía, iba al déficit fiscal. Ahora, ¿cómo financiás la plata que te falta? O pedías préstamos y te endeudabas hasta que un momento no podés pagar la deuda y reventás, o emitís dinero, con lo cual también vas a un proceso hiperinflacionario. Argentina ya tuvo procesos hiperinflacionarios. Entonces, independientemente de todo, Argentina tiene que cambiar, pero claro, cuando vos hablas de cambiar, le está tocando el rancho y las cabinas de peaje. Argentina es un país que está copado por mafias, mafia sindical, una parte de la mafia empresaria, una parte de la mafia política, no todos, por supuesto, pero estos son los que no quieren perder los privilegios. Entonces, las sociedades cambian en la historia, en otros países, por diferentes caminos. Hay países que cambian porque la sociedad acepta que algo nuevo hay que hacer y lo hace por medios democráticos como corresponde. Y hay otras sociedades en la historia, en otros países, que la situación revienta y los cambios vienen de la peor manera posible, que ojalá que no suceda en la Argentina. Pero la verdad que sepamos que mientras hay 2/3 partes de los chicos que están sumidos en la pobreza y que comen salteado, no comen ni siquiera las 3 comidas por día, cuando tienes la pobreza del 50% de la población. Entonces yo digo, independientemente del partido político que te guste, acá este es un tema de humanidad, algo tenemos que hacer. La pregunta es, yo te pregunto, fíjate el espectáculo bochornoso que dieron las organizaciones de izquierda. Tenés todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo con la ley ómnibus, pero vos tenés diputados de la izquierda que están sesionando en el Congreso. ¿Por qué venís a hacer un aprete? ¿Por qué venís a hacer un aprete en la calle? Porque si vos decidiste jugar con los hechos democráticos, tenés que aceptar lo que sucede en el Congreso, salvo que eso es algo que siempre se le va a criticar a la izquierda, o sea, estar en contra de los organismos políticos, pero ser parte de ellos. Y lo que pasa es, que hay una situación en la historia del mundo, en la historia del mundo, cuando vos ves la historia y analizás procesos políticos, muchas veces la izquierda utiliza los mecanismos democráticos para reventar la democracia desde adentro. Hay otras izquierdas que han aprendido, una izquierda social cristiana como hubo en Alemania, claro que lo aprendió, etcétera, y otras izquierdas que no lo aprenden, siguen todavía en esa mentalidad trotskista de un siglo atrás. Ahora, hablando de aprender o no saber, el gobierno también equivocó su táctica de negociación. Y es probable que sí. Es probable que sí. La verdad que hay que aceptar que primero, una cosa, Milei sacó el 56% de los votos, qué duda cabe, pero él tuvo, cuando empezó a competir en la primera vuelta, tuvo el 30%. Claro, la realidad es que no tiene los legisladores, entonces sí o sí tiene que negociar. Claro. La política es un tema de negociación. Yo no sé qué pasó, él acusa de traidores porque dijeron que le habían dado el guiño verde para ciertas cosas que luego no. Bueno, entonces, evidentemente, yo no sé si van a volver, aparentemente van a volver la ley a la bicameral nuevamente. Aparentemente, algunos dicen que sí, va a empezar a todo de cero, pero lo concreto es que acá se va a empezar a manejar por decisiones del Poder Ejecutivo que van a ser muy duras, que las otras también van a ser duras, porque acá, mira, la economía es como la vida es como un restaurante, nadie se levanta sin pagar la cuenta.
¿me entendés? Acá quieren todos olvidarse de que Argentina está en un descalabro económico monumental, fabuloso, y que esto no puede seguir así, no, porque la verdad es, si vos seguís eternizando esto, ¿qué vamos a hacer? Claro. Vamos a llegar a un país con 70% de pobreza, 80%, va a llegar un momento que te vas a tener que ir del país, porque no vas a poder salir ni siquiera al negocio, no vas a poder salir de tu casa. Sí. Ahora, pero hay intereses, hay algunos que tienen una visión sesgada política estúpida, pero hay otros intereses económicos que estás tocando con los cambios, ¿entendés? Y estos son los que se están resistiendo. Yo pregunto, si Argentina no crea empleo, un ejemplo, Argentina no crea empleo privado hace 10 años, no lo crea. Algo está pasando. Sí. La pregunta es, ¿por qué no lo crea? Claro. Bueno, veamos un poquitito qué pasa con las leyes laborales. Algo está pasando. No, son vacas sagradas, son temas que esto no se toca, aquello no se toca, lo otro no se toca. Bueno. Otra cosa también, más allá del no saber negociar, también es qué cambiaba con la ley ómnibus, porque al final no se sabe el significado de digamos, la importancia de la ley ómnibus. Jamás se lo Mira, la ley ómnibus tenía... Mira, la ley ómnibus tenía, en principio, de esos 660 artículos, tenía un paquete que era el paquete fiscal. El paquete fiscal, que era fundamental para volver a carrilar de nuevo, lo retiraron, porque ese paquete fiscal no había sido aprobado. Él aparentemente iba a manejar toda esa situación por decisiones del Poder Ejecutivo. ¿No es así? Después estaban todo lo que es las privatizaciones de empresas. Las empresas públicas, yo pregunto, un país que tiene 2/3 parte de los chicos que no comen y son pobres, ¿vos podés darte el lujo de tener una aerolínea que pierde $1,5 millones por día? Claro. Pregunto, vos, por ejemplo, los brasileros, en Brasil la gente es muy nacionalista, ¿y vos te crees que el nacionalismo se defiende por tener una línea de bandera? ¿Cuál es la línea de bandera de Brasil? Ninguna. ¿Cuál es la línea de bandera de Estados Unidos? Ninguna, no hay línea de bandera. Esto, ¿viste? La gente empieza con esos comentarios, ¿no? Porque la soberanía, ¿querés hablar de soberanía? Hablemos de soberanía. ¿Qué pasó cuando el gobierno de Alberto Fernández, los mapuches, que no son un pueblo originario, tomaron tierras en el sur? La institución que controla las tierras, la presidenta de ese organismo, estaba a favor de los mapuches. ¿No es así? Entonces, las argentinas no pueden defender ni siquiera las tierras de los argentinos en el sur. Permite una base de los chinos directamente en Neuquén. Y nosotros venimos a hablar de la soberanía. Sí. Y nosotros ni siquiera podemos hablar de la soberanía en absoluto. Entonces, ¿qué te quiere decir? Muchos eslogans se esgrimen para encubrir realmente intereses muy económicos muy grandes. Por eso, cuando vos estás hablando de un cambio importante, hay gente que se resisten. Un ejemplo, la ley ómnibus quedó en la nada, por lo menos por ahora. Hoy hay informaciones que la litronafta, el ajuste va a venir, entre otras cosas, por el tema de la nafta, entre otras cosas. Vas a pagar un litro de nafta, no sé, se te puede ir a $1.50, a 1.500 mangos. Entonces yo pregunto, porque por algún lado Milei va a querer, te guste o no Milei, lo votaste o no lo votaste, el tipo dice, señores, mi política es déficit cero. Si mi política es déficit cero, yo no voy a emitir. Quiere decir, no voy a gastar más que lo que me ingresa. Pero como necesito plata, va a apretar las clavijas, va a haber un apretón fiscal muy, muy grande, mayor todavía. Entonces, ¿cómo se maneja el gobierno argentino económicamente? Con licuación, fíjate, los sueldos se están licuando. Ni hablemos de los jubilados que prácticamente están comprando un mendrugo de pan. Esto va a seguir. Licuación y ajuste fiscal de los impuestos. Pero la pregunta es, ¿y dónde está la baja de gasto? Claro, la baja de gasto, si no la aprueban el paquete fiscal, ¿de dónde viene la baja de gasto? Bueno, entre otras cosas, ¿qué dice Milei? Señores, las provincias reciben plata de dos maneras. Una, por los propios cosas que ellos recaudan. Y otra por el porcentaje de la coparticipación federal. Claro. El tema es que las provincias ya no van a empezar a recaudar porque vos no vas a tener plata para pagar. Claro, entonces Miguel y quiere dice, no votaron la ley, ¿cómo venían las provincias hasta ahora? Claro, ustedes seguían subsistiendo porque como no les alcanzaba la coparticipación, les mandábamos adelantos transitorios que nunca se pagaban, por supuesto. Entonces, como tenían adelantos transitorios, bueno, ahora le vamos a dar lo que dice la ley. Fíjate vos, en términos reales, el ayuda a las provincias en enero del 2024 con respecto a enero del 2023 cayó en el 98% en términos reales. Exacto. Fíjate la sequía que le está diciendo a mí no me dan el paquete fiscal por un lado, yo la plata la necesito. Exacto. Lo voy a tener el ajuste por otro. Bien. Y esto sucede porque el sistema político es un sistema muy enfermo. Sí. La política argentina es una política enferma, es una política de dádivas, es una política de pagar peajes, es una política corporativa. Es un espanto, la verdad que es un espanto. Bien, pero
Sí. Alberto, se nos ha terminado el tiempo, ya estamos sobre el tema, la hora de la pausa. Bueno. Realmente es muy amplio todo y muy claro ha quedado tanto lo internacional como lo de adentro, lo doméstico. Sí, seguro. ¿no? Yo te agradezco la gentileza de que tuviste en contactarme y siempre te digo, Argentina tiene salida absoluta. Hubo países que pasaron 1000 veces más problemas que Argentina y salieron. Hace falta tener claridad y finalmente un entendimiento, nada más que eso. Bien, un abrazo muy grande, Alberto. Un abrazo, Antonio. Gracias. Adiós.